Hola a todos. Lo que vamos a hacer hoy es casi como una autopsia narrativa. Vamos a meternos de lleno a diseccionar capa por capa los miles de documentos del caso Epstein que acaban de salir a la luz. Y el objetivo no es solo ver qué pasó, que ya es bastante, sino intentar entender cómo fue posible que algo así ocurriera. Escuchad esto. Aquí arriba, la ley no existe. La gravedad moral se ha invertido. Uf. Esta frase, que parece sacada de una novela de terror, resume perfectamente lo que pasaba a bordo de ese avión, el famoso y terrible Lolita Express. Era un mundo aparte, un lugar donde la ley, la moralidad, las reglas que nos aplican a todos, ahí abajo, en tierra firme, sencillamente no existían. Se desvanecían en el aire. Vale, para meternos de lleno en esta historia, lo primero es visualizar la escena del crimen. Pero claro, es que aquí la escena del crimen no es una habitación con cinta policial. No, es como una burbuja de impunidad en movimiento, a 900 kilómetros por hora, a 30.000 pies de altura, cruzando fronteras como si nada. Imaginad estar dentro. Esto no era un jet de negocios normal y corriente para nada. Era una fantasía decadente. Asientos de un terciopelo rojo casi vulgar, ¿no? Y en medio de todo, donde tendrían que estar las filas de asientos de toda la vida, una cama, así, a la vista de todos. Una declaración de intenciones en toda regla. Y al lado, para rematar, una terminal de Bloomberg parpadeando sin parar. Ese parpadeo constante que conectaba ese nido de depravación con los mercados financieros mundiales. Es que la contradicción es brutal. Y claro, del cielo bajamos a la tierra, a su tierra, la isla de Little St. James, un supuesto paraíso en el Caribe que compró y convirtió en su feudo personal. Pero debajo de toda esa belleza de postal, de las palmeras traídas de no sé dónde y esa cúpula dorada de un edificio rarísimo, los testimonios hablan de un olor, un hedor, como si algo, literalmente, se estuviera pudriendo bajo la superficie del paraíso. Vale, ya tenemos la escena. Ahora vamos a las pruebas, a la chicha. El centro de todo este análisis son esos miles de documentos que se han desclasificado ahora, en 2024. Y ojo, que esto no es buscar el morbo, esto es casi ciencia forense. Es analizar los papeles para entender el horror. Pero ¿de qué hablamos cuando decimos los archivos Epstein? Pues básicamente son los papeles de una batalla legal, de la demanda que puso Virginia Giuffre contra Ghislaine Maxwell. Y ahí dentro hay de todo. Transcripciones de declaraciones, manifiestos de vuelo, correos electrónicos. Es todo lenguaje súper frío, burocrático, pero cuando juntas todas las piezas, el cuadro que pintan es el de un horror a escala industrial. A ver, aquí sale muchísima gente. Y es súper importante no meter a todo el mundo en el mismo saco. Es que no tiene nada que ver. De hecho, los propios documentos nos permiten hacer como una clasificación, una taxonomía de la complicidad. Arriba del todo, los arquitectos, Epstein y Maxwell, los que montaron todo el chiringuito. Un escalón por debajo, los participantes activos, gente como el príncipe Andrés, a los que se acusa directamente de participar en los abusos. Luego, un grupo interesante, los usuarios de influencia, como Bill Clinton, que se beneficiaban de la red de Epstein, de sus aviones, de sus contactos. Y por último, dos grupos que son clave para entender cómo funcionaba el marketing de Epstein, los trofeos intelectuales y los nombres señuelo, gente como Stephen Hawking o Leonardo DiCaprio, cuyo nombre o presencia se usaba para dar una capa de respetabilidad o simplemente para impresionar a las víctimas. Entender esta diferencia es fundamental. Y el método que usaban para captar a las chicas es que es diabólico. Olvidaos de la imagen de un secuestro en una furgoneta. Esto era mucho más retorcido. Era básicamente un esquema Ponzi, pero con personas. El mecanismo era simple. Primero, captaban a una chica, normalmente de un entorno muy vulnerable. Segundo, le ofrecían dinero, unos $200, por cada nueva chica que trajera a la red, y así de repente convertían a las víctimas en cómplices, en reclutadoras. Las atrapaban en una espiral de culpa y dependencia económica que hacía casi imposible que hablaran. Bueno, pues con esta estructura en mente, vamos a ver qué pasa con algunos de los nombres más famosos que aparecen en los papeles. Vamos a meternos con la famosa lista VIP. De todos los nombres que suenan, el del príncipe Andrés es sin duda el que sale peor parado, el más dañado. Y con diferencia, porque estos archivos no solo confirman lo que ya se sospechaba, sino que añaden detalles de una banalidad que roza lo grotesco. Lo que es demoledor aquí es lo específicos que son los detalles. Por ejemplo, el testimonio de Johanna Schubert es que describe una escena que parece un mal sueño. Cuenta cómo el príncipe Andrés usó una marioneta para tocarle un pecho. Pensadlo, no es solo el abuso, es la humillación, la burla, es el poder absoluto ejercido como si fuera un juego de niños perverso. Este tipo de testimonios, sumados a los registros de vuelo que demostraban que sí estuvo donde decía que no estuvo, hicieron añicos su defensa. Y luego tenemos a dos presidentes de Estados Unidos en la órbita de Epstein. Por un lado, Bill Clinton. Los documentos confirman que viajó muchas veces en el avión.
Y además recogen una frase atribuida a Epstein que es demoledora. A él le gustan jóvenes. Por otro lado, Donald Trump. Se confirma que voló en el avión, pero en los años 90, antes de la época más oscura de la red. Una testigo clave, de hecho, niega explícitamente haberle dado un masaje. Eso sí, los archivos también sacan a relucir una cita suya del 2002, en la que venía a decir que a Epstein le gustaban las mujeres guapas y del lado joven. En fin, son datos que muestran una cercanía, una normalización de la situación que, vista hoy, pone los pelos de punta. Pero ojo, que el poder de Epstein no venía solo de los políticos. Tenía otro pilar fundamental: el prestigio. El prestigio del mundo académico y el glamour de Hollywood. Y usaba a esta gente, a sus nombres, como un escudo humano, un escudo de respetabilidad. Y ese escudo tenía muchas formas, por ejemplo el prestigio de alguien como Stephen Hawking. Su simple presencia en la isla, aunque no se le acuse de nada, servía para legitimar a Epstein. Luego estaba el académico del MIT, Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, que sí está acusado directamente por una víctima. Después el glamour. Nombres como Leonardo DiCaprio, que Epstein usaba como cebo, fingiendo que hablaba con él por teléfono para impresionar a las chicas. Y para rematar, un detalle revelador: el mago David Copperfield preguntándole a una de las víctimas si sabía que a las chicas se les paga por encontrar a otras chicas, o sea que el método era un secreto a voces en ese círculo. En toda esta maraña de declaraciones de yo no estuve, yo no lo vi, donde la palabra de uno choca con la de otro, hay algo que no miente: las fotografías. Son como anclas que nos sujetan a la realidad. Un trocito de verdad congelada que a veces grita mucho más que miles de páginas de documentos legales. Y esta es probablemente la foto más importante de todo el caso. La imagen que lo resume casi todo. Una foto que han intentado desacreditar 1000 veces, diciendo que es falsa, pero que ahí sigue. Es un instante, congelado para siempre en un apartamento de Londres en el año 2001. Vamos a mirarla con lupa, casi como si fuéramos forenses. Fijaos en la mano del príncipe Andrés. No está simplemente apoyada en la cintura de Virginia Giuffre. La está agarrando. Es un gesto de posesión. Y al fondo, sonriendo, como si fuera la maestra de ceremonias, Ghislaine Maxwell, enmarcada en la puerta. Y para los que dicen que es un montaje, los expertos dicen que las sombras del flash y la luz son consistentes. Cada detalle de esta foto cuenta una historia terrible. Y por si a alguien le quedaba alguna duda sobre la foto, los propios documentos que se acaban de desclasificar nos dan la puntilla. Es un email de la mismísima Ghislaine Maxwell, del año 2015. En él, básicamente, viene a confirmar que la foto es real, dando una excusa de lo más normalita. Se tomó una fotografía ya que imagino que ella quería mostrársela a amigos y familiares. Una frase aparentemente inofensiva que en realidad es una bomba. La hunde a ella y, por supuesto, al príncipe. Hemos hablado de nombres, de individuos, pero el verdadero horror, la lección más chunga de todo esto, no es la lista de nombres. Es entender que esto no fue cosa de 2 o 3 manzanas podridas. Esto solo fue posible porque había todo un sistema detrás. Un sistema que los creó, los alimentó y sobre todo los protegió. Y para entender ese sistema, escuchad esta frase, que es probablemente la más escalofriante de toda esta historia. La dijo supuestamente Alexander Acosta, que fue el fiscal que le dio a Epstein ese acuerdo de no culpabilidad tan polémico en 2008. Su justificación fue: me dijeron que Epstein pertenecía a la inteligencia y que dejara el asunto en paz. Ahí es nada. Esto apunta a algo mucho más grande, que Epstein no era solo un depredador sexual, sino quizá un activo de inteligencia, alguien protegido desde las más altas esferas. La impunidad de Epstein, al final, se apoyaba en 3 patas. La primera, obviamente, el dinero. Una cantidad de dinero casi infinita con un origen muy turbio ligado al magnate Leslie Wexner. La segunda pata, el chantaje. La sospecha, cada vez más fundada, de que grababa a todos sus invitados para tener material con el que chantajear a la élite mundial. Y la tercera pata, y quizá la más importante, una justicia fallida. Un sistema judicial que en el momento decisivo, en 2008, miró para otro lado y le firmó un acuerdo que era básicamente un cheque en blanco de inmunidad para él y para todos sus cómplices. Y aquí llegamos a la conclusión más amarga de todo esto. Porque sí, Jeffrey Epstein está muerto. Ghislaine Maxwell está en la cárcel. Los cabecillas ya no están. Pero el sistema que los creó, esa red de poder, dinero, secretos e influencias que permitió que esto pasara durante décadas, ese sistema sigue ahí, intacto. Por eso, al final, después de leer miles de páginas, te das cuenta de que la pregunta importante no es ¿quién estaba en la lista? Esa es la pregunta fácil. La pregunta de verdad, la que te deja pensando, es otra. ¿Quién estaba sosteniendo la cámara? ¿Quién se beneficiaba de todo ese material comprometedor? ¿Quiénes eran los arquitectos no solo de la red de abuso, sino de la red de chantaje que quizá movía los hilos del poder mundial?
Esa es la pregunta que estos documentos dejan flotando en el aire. Muchas gracias por ver el vídeo, dejar en los comentarios sobre qué temas os gustaría que hablemos en los próximos vídeos, recordad suscribiros y dejar un like. Muchas gracias y hasta pronto.